El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hacemos una reanudación de nuestros programas después del ataque del coronavirus, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero hemos tenido que suspender ya 3 programas antes de este por el tema del coronavirus, pero hoy estamos grabando por fin. Y estamos grabando con nuestro querido amigo Emilio Carrillo, que, bueno, en la página que estoy construyendo, mi página web, que ya todo el mundo puede entrar, porque ya la he puesto en pública, es angelolivero.com, así de sencillo, www.angelolivero.com. Bueno, pues ahí mi querido amigo Emilio Carrillo, vamos a tener 70 o 72 programas de nuestro querido... De los 72 programas que hemos hecho, que hemos puesto ya en la página web, pero que después tenemos 200 en YouTube, o sea que podemos tirar ahí y poner cosas que sea agradable para la gente, pero nuestro amigo Emilio Carrillo está ahí representado por lo menos con 10 o 12 programas. Quiere decir que Emilio hace un montón de años que está viniendo explicando, como él es un gran buscador, pero es un gran buscador que comunica lo que encuentra, y para nosotros Emilio Carrillo ha sido un elemento interesantísimo en nuestra conciencia y asumiendo niveles de conciencia cada vez más complicados, y sobre todo a las personas que no tenemos carrera ni cosas de esas, casi no hemos ido ni a la escuela, pero bueno, él es capaz de descender al nivel que haga falta para explicar toda su teoría que él tiene de la vida, de las cosas que suceden, y es maravilloso. Ahora he sabido que está escribiendo ya el 64 libros, un hombre que hace unos cuantos de años nada más era primer teniente alcalde de Sevilla, pero él ha cogido el tema de la espiritualidad por delante, ha tenido una experiencia muy importante en su vida, que son las experiencias cercanas a la muerte, y a partir de ahí Emilio Carrillo pegó un salto que ya no había quien lo cogiera, porque siempre iba por delante de todo el mundo. Como está mandado, que siempre hay alguien de la humanidad que va adelante enseñando caminos, enseñando cosas nuevas para que los demás crezcamos. Que en realidad lo que hace Confidencia en el Camarote con estos programas, intentar que la gente que escucha nuestros programas aprendan de los que vienen aquí a explicar su teoría o su visión del mundo o de lo que sea, pero aquí estamos nosotros para eso. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Emilio Carrillo del futuro, y el futuro empieza mañana. No sabemos nada de lo que Emilio va a plantear, ni de las preguntas que yo debo hacerle, nada, porque lo hemos decidido hace un minuto, pero aquí estamos y hablaremos con él dentro de un momentito. Bien, queridas amigas y amigos, vamos a comenzar el programa. Emilio, encantado que estamos de que estés aquí de nuevo con nosotros. Pues imagínate yo.
totalmente encantado. Es un aire fresco el que viene a Confidencia en el Camarote. Como tú has dicho en la presentación, ya son muchos años. Sí. Y bueno, como el tiempo no existe, aunque hoy tú has dicho, porque a ti se te ha ocurrido que vamos a hablar del futuro, sí, pero el futuro es el momento presente en su desenvolvimiento. Entonces, sí, en ese desenvolvimiento del momento presente, pues llevamos haciendo cosas juntos. No me refiero al tema político, donde tú y yo estábamos hace tiempo, sino en conciencia desde el 2007, Ángel. Sí, se han cumplido desde octubre del 2007, o sea que llevamos 13 años. Mucho antes nosotros nos conocíamos de Diputación. Mucho antes, claro. Porque tú eras diputado provincial entonces, sí, 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 y tenías responsabilidad en la Diputación, y yo era alcalde de este pueblo. De este pueblo, con todo el proyecto de Puerto Helves, etcétera, etcétera, claro que sí. Muy bien, Emilio. Pues vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están... Paco, nada más, hoy por el tema del coronavirus no podemos tener aquí a nuestros 14 amigos que siempre tenemos, pero ahora ya, pues ya ahí interviene el coronavirus. Emilio, habíamos quedado de hablar del futuro que empieza mañana, pero ahora porque como no traemos nada preparado, ni apunte ni nada, ni falta que nos hace, pero cuando estábamos hablando... Paco estaba comentando una cosa, de una falta de nivel de conciencia de una gente, ¿no? Y yo creo que una cosa que está clara, muy clara, muy clara, es que todo aquello que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que vino la libertad a Europa, vino una organización de unir toda Europa para, en fin, con el tema del euro y todo aquello, y las libertades, y vinieron muchas cosas. Pero al final todo eso era lo que le interesaba en ese momento a los que han mandado de toda la vida en el mundo. Porque eso se ha visto que cuando Europa ha querido remontar una serie de cosas, se ha encontrado con una serie de acuerdos que hay con los Estados Unidos y tal, que le impide que Europa se muestre tal como es. Y claro, todo lo que apareció después de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando. La política, pudiéramos decir, que está desmoronando porque llevamos un montón de años donde el sistema capitalista, que tiene casi todos los medios de comunicación, le ha metido a la gente en la cabeza lo que a ellos les interesa que la gente entienda. Que la democracia no sirve para nada, que los políticos no sirven para nada, y tal y tal. Cuando toda la libertad que existe en el mundo es una creación progresista de los trabajadores, de los estudiantes, y de las universidades, y eso es lo que hay. Capitalismo nunca da libertad a nadie, jamás. Y el tema de la pregunta podría ser, Emilio, ¿tú cómo ves todo esto después del coronavirus? Si llegamos alguna vez al después, ¿no? Bien, obviamente, Ángel, creo que como muchas personas que intentamos vivir de una manera consciente, o lo más consciente posible, esta cuestión que tú me has planteado, me la he planteado con insistencia, intentando abordarla con profundidad en todos estos meses que llevamos de crisis sanitaria, y también intentando hacer una prognosis con una cierta también conciencia de lo que puede venir. Es verdad que yo he tenido la casualidad, no existe, son todo causalidades. Iba a decir que he tenido la suerte, y no es suerte, porque la suerte no existe, pero lo cierto es que desde el año 2018, Ángel, desde el verano del 18, yo estoy dirigiendo un proyecto de investigación que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, que tiene una página web, sociedadistópica.com, que ha dado lugar a un libro primero, que salió en el mes de mayo con ese título, y en ese proyecto venimos analizando la sociedad que tenemos desde hace más de 2 años. Y lo que ha ocurrido, la verdad es que nosotros no es que seamos adivinos, pero de alguna manera era obvio, hace ya tiempo que es obvio, Ángel, y intento contestar así ya directamente a tu pregunta, que hay un dicho en castellano que es: cuidado que vienen curvas. Lo cierto es que hace tiempo que estamos ya en una carretera con curvas y vienen más curvas. Esto es una forma gráfica de expresarlo. Una forma más precisa sería decir que estamos viviendo un proceso de hechos distópicos, es decir, hechos que convulsionan, que estremecen, que originan dolor, que originan sufrimiento, miedo, inseguridad.
estamos viviendo una cadena de hechos distópicos que se han acelerado fundamentalmente desde finales del siglo XX. Si para mirar hacia el futuro hay que estar en el presente y también tener un ojillo puesto en lo que hemos vivido, que lo llevamos integrado en nosotros mismos, si analizáramos ahora, si repasáramos ahora hemeroteca, informativos, nuestra propia vida, desde el año 2000 al año 2020, nos daríamos cuenta de que estamos en una cadena de sucesos distópicos. Nos daríamos cuenta de que esta no es la primera pandemia. Evidentemente, por su magnitud y consecuencia, sí, es la más fuerte. Pero ya ha habido otras pandemias. Ha estado la gripe aviar, ha estado la gripe porcina, ha habido temas tan enormemente controvertidos y potentes como el tema del SIDA o del ébola, ¿no? Esto no es algo que sea nuevo, insisto, aunque ahora se esté presentando de una manera más potente. Cuando hablamos de las incertidumbres, tenemos que ser conscientes que hace tiempo todo lo que tiene que ver con el, entre comillas, terrorismo ha ido increciendo, y eso ha provocado, acuérdate de las famosas Torres Gemelas, ¿no? Eso ha ido provocando una situación donde los gobiernos han ido tomando medidas cada vez más restrictivas, porque claro, ante la amenaza y ante la necesidad de una seguridad, entonces se toman medidas que terminan siendo restrictivas no para unos pocos potencialmente peligrosos, sino para el conjunto de toda la humanidad, efectivamente. Desde el punto de vista económico, comenzamos el siglo XX con problemas económicos, pero es que después, en el 2008, entre el 2008 y el 2012, estalló la famosa crisis bancaria, que terminó siendo una crisis de los estados que se lanzaron a salvar a la banca privada, pero se endeudaron ellos hasta la ceja. Lo hemos hablado aquí tú y yo, sí, en este programa, ¿no? Es verdad, entonces, sí. El cambio climático es una realidad, es decir, el daño que le está haciendo la humanidad al medio ambiente, el daño que le está haciendo la humanidad a la vida, eso es una realidad. Las tensiones bélicas no son algo potencial, están ahí, las guerras están ahí. No nos damos cuenta, pero en el conflicto del Golfo Pérsico, este dichoso que se viene manteniendo hace ya bastantes lustros, han muerto ya más de 1 millón de personas, Ángel, la mayoría de ellos civiles, más de 800.000 civiles, ¿no? Todo lo que estamos viviendo también de hambrunas, que hemos vuelto a tener unos índices de hambrunas como parecía que ya iban a pasar a la historia, y otra vez, según los datos de Naciones Unidas, nos estamos acercando a las 900 millones de personas que viven en hambrunas severas. Los conflictos bélicos, las hambrunas y el cambio climático están provocando un movimiento desesperado de población que lo que quiere es vivir, están huyendo de la muerte, ¿no? Los llamamos refugiados, los sin techo, ¿no? Los sin hogar, que quedan ahí atrapados en fronteras. Hay decenas de millones de personas así. Y podríamos continuar, Ángel, podríamos continuar en lo que también es una crisis de valores, una sociedad donde los valores están como metidos en un cajón, donde los valores no tienen realmente una plasmación efectiva, donde los pocos que hablan de valores muchas veces lo hacen no de verdad, sino que lo hacen dentro de un discurso y lo están vaciando de contenido. Todo eso es la realidad que estamos viviendo. Entonces, venimos de curvas y mirando lo que podemos por una prognosis certera vaticinar es que van a seguir las curvas. Y vamos a hablar de estas curvas, tal como tú me planteabas antes de comenzar el programa. Vamos a hablar de estas curvas, vamos a hablar de cuáles pueden ser sus contenidos, de cuáles pueden ser sus intensidades, pero de antemano, también te comentaba Ángel, vamos a hacer un análisis certero como el que abre un cuerpo para hacerle la autopsia. Vamos a hacer un análisis objetivo, no vamos a dejarnos llevar por juicios, no, vamos a hacer lo más objetivo posible. Y desde luego lo que vamos a intentar por todos los medios es que ese abrir por bisturí lo que está viviendo y lo que vamos a vivir no origine miedo, origine conciencia, que es muy distinto. Porque saber lo que estamos viviendo y saber lo que vamos a vivir no debe llevarnos al miedo, sino a la conciencia. Y lo que estamos viviendo en última instancia, y ya te dejo que tú vuelvas a tomar la palabra, Ángel, lo que estamos viviendo es lo que en un laboratorio se llama el experimento de la rana hervida. Es así de sencillo. Y tiene que ver con la evolución en conciencia de la humanidad, aunque no lo parezca. Y lo que estamos viviendo no es una mala noticia, sino que es una enorme oportunidad de desarrollo en conciencia para ti, para mí y para todos, ¿no? El experimento de la rana hervida es tan sencilla como lo siguiente. Es salvaje, desde luego, porque es dañar a una forma de vida. Pero, en fin, el experimento es así. Una rana, un recipiente de agua y un hornillo. A la rana se le echa en el recipiente de agua. La rana chapotea porque la temperatura es temperatura natural y el agua está contenta. Y ahora en el hornillo empezamos a calentar el agua poco a poco. La rana, que está tranquila y chapoteando, se encuentra cómoda porque se empieza a calentar un poquito el agua y eso hace que esté como en confort,
Ahora bien, poco a poco, ¿qué le pasa a la rana? Que cuando la temperatura sigue paulatinamente subiendo, se va adormeciendo. El final de esta fase del experimento, ¿cuál es? Que la rana muere hervida. La rana muere hervida. El experimento tiene una segunda fase, y es que se coge otra rana, se repite todo, pero ahora en lugar de ir calentando el recipiente poco a poco, se le dan calentones muy fuertes. ¿Qué hace la rana? Que brinca. La rana salta, la rana salta. Entonces estas curvas, yo personalmente, Ángel, la comparto contigo, pero para que la veamos como calentones que tienen que ver con un plan, que tienen que ver con una evolución de la humanidad, que tienen que ver con un discurrir en conciencia. Y lo que deberíamos darnos cuenta es que cada nuevo calentón, cada nueva curva, cada vez más gente van saltando. Y van saltando significa que van empezando a tomar conciencia de lo que son, empiezan a darse cuenta de que la vida no puede ser esta vida que nos han vendido, basada en la distracción lela, en el entretenimiento tonto, en el consumismo que no te lleva a ninguna parte, en buscar siempre fuera un bienestar que realmente hay que buscarlo desde el encuentro con uno mismo y el servicio hacia los demás. Entonces cada vez hay más gente que estamos brincando. Yo también me meto entre las ranas que estamos brincando. Y me parece que esto es importante y ahora hablamos de los calentones y de las curvas. Sí. Es verdad, lo que pasa, Emilio, que la información que recibimos los seres humanos de lo que está sucediendo no tiene nada que ver con la realidad. Nada, no tiene nada que ver con la realidad. Podríamos hablar, por ejemplo, de un par de cosas muy gordas, porque ahora tenemos que parar, un par de cosas muy gordas. ¿Cómo es posible que los rusos y los americanos y todos los que tienen bombas atómicas hayan hecho experimentos con bombas atómicas donde han muerto, en un caso, 42.000 personas, soldados experimentados, y no se haya enterado nadie? Y lo ha publicado el año cero, de hace unos 2 meses. Bueno, y hay una información de eso terrorífica. Y claro, si no nos enteramos de eso, es que no nos enteramos de nada. Porque no nos enteramos por qué suceden las guerras o por qué se hunden las torres de Nueva York. Es que no sabemos nada. Hay alguien que lo sabrá. Igual que en el 2008 nosotros hicimos un programa que se llamaba La Crisis, donde nosotros acordábamos y explicábamos que la crisis era mentira. Emilio, vamos a parar un momento, pero volvemos enseguida. Bien, queridas amigas y amigos, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y hoy estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo Benito. Y entre col y col una lechuga, hay que decir de vez en cuando, de agradecimiento, por ejemplo, al Ayuntamiento de Gelbe por tener esta magnífica instalación aquí a disposición de Confidencias en el Camarote, y además decir que aquí estamos trabajando y estamos haciendo un buen trabajo para la onda local de Andalucía. Y yo creo que son soportes que llevan muchos años ayudando a Confidencias en el Camarote. Muchos años. Pero vamos a seguir hablando del tema de mañana, que empieza el futuro, ¿no? Pues Emilio, lo que has estado hablando, la verdad, eso de la distopía, es que parece que es la esencia del mundo. Nadie tiene una teoría ideológica para nada. Por lo menos no se le ve. Que la gente gane más, pero eso no es una teoría ideológica. Una teoría ideológica es la que es capaz de componer políticamente un estado del futuro y valorar todas las cosas que se pueden hacer, no para que la gente coma más y tenga el coche que tiene la vecina y a los 6 meses se harta del coche, se compra otro, pero tiene que buscar otro trabajo y cosas por el estilo, lo que nos ha acostumbrado el sistema capitalista durante toda nuestra vida. Eso es lo que hay. Y ahora mismo yo creo, por ejemplo, ¿no?, que hay elementos que parece que están intentando buscar, mucha gente buscando, Emilio. No, acuérdate cuando nosotros en el 2007 nos juntamos y después vino lo de la calle Sierpe, lo del círculo mercantil y tal, y después hay miles de personas buscando.
Esas personas que están buscando, me parece a mí que no la van a poner dominar, porque eso empieza a adquirir los seres humanos un nivel de conciencia, que está mejor dicho, donde las personas descubrimos que si tú ayudas a los demás y eres una buena persona, eres más feliz que la puñetera. Y eres feliz. Y eso es lo único que te da la felicidad. El que tú detectes que estás haciendo cosas positivas por los demás. Eso es lo que hay. Y después, Emilio, viene un trance como este del coronavirus, que seguramente que esto ni el sistema capitalista ha sido capaz de controlarlo antes de que suceda, de saber qué sucede y cómo ellos pueden sacar tajada de todo esto. Me parece que no le ha dado tiempo. Es algo que el control parece que no existe un control, que esto está ahí trabajando, pero no existe un control. Todos sabemos que al final desaparecerá, igual que desapareció la crisis de la gripe española, que se llevó 42 millones de personas por delante y tal, pero desaparecerá la crisis. Pero después, ¿qué viene? Porque yo creo que esa reclusión que los seres humanos estamos obligados a hacer, al final se puede convertir en gente que tiene otra idea de pensar. Ángel, yo creo, hablando del símil que hemos desarrollado en la primera parte, de las curvas, ¿no? Yo utilizo otro símil que es el del huracán. Estamos en un huracán, venimos de un huracán, estamos en un huracán y vamos a seguir en el huracán. Y además es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es decir, lo que hemos vivido no es de menor intensidad que lo que vamos a vivir. Lo que estamos viviendo actualmente es de menor intensidad de lo que vamos a vivir. Los calentones a la rana van a ser de mayor intensidad que lo que estamos viviendo ahora y de lo que hemos vivido antes. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo globalizado, con una economía que se ha convertido en el eje de todo. Los grandes filósofos a finales del XIX lo llamaron la economía mundo, porque es una economía que se ha apropiado de la política, que ya actúa bajo los dictados de la economía, se ha apropiado de las artes y de la cultura, que se ha mercantilizado bajo el dominio de la economía, etcétera, etcétera. Y los propios seres humanos, que sin darnos cuenta hemos ido renunciando a nuestros propios valores, a los valores que tienen que ver con nuestro corazón y con nuestra esencia, y nos hemos puesto al servicio de ese economicismo, ¿no?, que hemos metido todo en nuestra vida, como si fuera una droga en vena. En este contexto hay que ser conscientes de que la economía mundo está en manos de muy poca gente. Estamos viviendo un periodo histórico de la humanidad, Ángel, donde hay dos hitos que se están dando por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez. Primero, la aparición de un nuevo tipo de imperios, que son las grandes corporaciones multinacionales. Eso sí que no lo dice ningún medio de comunicación, Ángel. Sí. Es un nuevo tipo de imperios. Las 10 mayores transnacionales del planeta, las 10 grandes corporaciones empresariales y financieras, 10, manejan más recursos anualmente que 180 países. Y en la Asamblea de Naciones Unidas se sientan 193, que con los dos invitados, el Vaticano y Palestina, son 195. Bueno, pues hay 10 multinacionales que mueven más recursos que 180 países. Y las 150 primeras multinacionales en el 2025 tendrán en sus manos entre el 80 y el 85% de la economía mundial. Y todos sabemos que estas corporaciones no tienen fronteras. Ellas no tienen ni frontera ni bandera. Campan a sus anchas en un contexto que nosotros aquí en tu programa hemos llamado de globalización especulativa cortoplacista. Ese es un hito histórico del que se habla muy poco, porque esas grandes corporaciones empresariales y financieras son los propietarios de muchas cosas. Dentro de esas transnacionales están, por ejemplo, la propiedad de todos los medios de comunicación de masas, lo que realmente tienen audiencia. Y está todo el entramado que tiene que ver también con muchos ámbitos sociales, con la propia política, con sus influencias y sus intereses creados, etcétera, etcétera. Y el segundo hito histórico es que por primera vez en la historia de la humanidad, en el 2015, y desgraciadamente desde entonces se ha asentado, no es que ocurriera una vez y después no más, sino que se ha asentado, que hay un 1% de la población mundial
de los casi 8.000 millones que somos, hay un 1% que tiene más recursos y patrimonio que el 99% restante. Pero que cuando escarbas en el 1% te das cuenta que no es el 1%, con datos económicos, sino que es el 1% del 1%. Y cuando escarbas en el 1% del 1% y lo pones a colación con los grupos accionariales que manejan esas grandes corporaciones financieras y empresariales, te encuentras finalmente una foto tremenda, y es que son unas pocas decenas de personas, Ángel, 40, 50, son unas pocas decenas de personas las que tienen en sus manos la economía, y a través de la economía el sistema socioeconómico, y a través del sistema socioeconómico todo lo que ocurre. Y de esto se habla muy poco, y es una gran realidad, y son hitos históricos absolutamente objetivos, contrastados con cifras y con datos que cualquiera que tenga interés lo puede corroborar. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos viviendo? Lo que vamos viviendo es, en primer lugar, muy posiblemente las pandemias se han instalado para no irse, Ángel. Yo no tengo duda de que esta pandemia que estamos viviendo todavía tendrá algunos episodios, ahora estamos, dicen, en un nuevo rebrote, ¿verdad? Pero es que yo no tengo ninguna duda que vendrán nuevas pandemias, tendrán ya formatos distintos, afectarán a colectivos distintos, Ángel. Esta se decía que fundamentalmente ya se ha extendido más, pero fundamentalmente eran personas mayores. Fíjate, yo barrunto que posiblemente vivamos pandemias que afecten fundamentalmente a jóvenes y a niños, lo cual generará todavía más inseguridad y generará todavía más miedo en el conjunto de la sociedad. Sí. Las pandemias no han llegado para irse, han llegado para quedarse. Estamos en un daño medioambiental que desgraciadamente además esa élite, esas transnacionales, no tienen ningún interés en aliviarlo, todo lo contrario, forman parte de su negocio y de su forma absolutamente absurda de ver la vida, que es precisamente no ver la vida, sino ver la antivida, por llamarlo de alguna manera. Todo lo que estamos viviendo va acompañado de un Estado cada vez más autoritario, Ángel, tenemos que ser conscientes. Hay un estado de policía digital que está creciendo. China está a la cabeza con sus 200 millones de cámaras que controlan absolutamente todo y que a la gente tiene ya una especie de bonus social que van dándole punto o quitándolo por el comportamiento que las cámaras van detectando. Pero es que aquí en España, como en muchos otros países, todos los datos que manejamos nosotros en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, ya pueden ser sin ningún tipo de problema controlados por el Estado. Y claro, decimos, ya, pero es por nuestro bien, por nuestra salud. Claro, sí, es por nuestro bien y por nuestra salud, pero todos sabemos que por detrás están los que están, claro, y el jugo que le pueden sacar esto es el que le sacan, ¿no? Posiblemente las nuevas pandemias den lugar a un proceso donde las célebres vacunas se convierten en obligatorias, lo cual tendrá que ver también con este estado de policía digital al que he hecho referencia. Vamos a estar en una situación económica cada vez más convulsa. Va a haber cada vez menos empleo en el mundo, el empleo va a ser más precario. Los niveles de vida, por tanto, de la población mundial están disminuyendo y van a seguir disminuyendo. Esto desde el punto de vista de la economía. Vamos a una crisis que está a más porque la crisis se ha instalado en el sistema económico. Desde el punto de vista de lo social hay muchísimo desconcierto. La democracia se está vaciando porque la gente percibe que los que teóricamente mandan realmente no mandan, que hay por encima una serie de dictados, y la gente, claro, se le queda con cara de tonto porque lo que perciben es que el voto que ha echado realmente a la hora de la verdad no tiene la impronta, no tiene la implicación que debería tener, Ángel. Entonces, cuando todo esto lo analizamos, estamos hacia un camino donde vienen muchas curvas de mayor intensidad, y yo sé que tú participas también de este criterio. Ahí lo único que yo enfatizaría es que las ideologías, claro, las ideologías ante esto, ¿qué pueden hacer? Hay una única ideología en estos momentos, Ángel, que es la conciencia. Claro. No hay otra cosa, es que no hay otra cosa, claro. Es la conciencia. Hace poco leía una entrevista a ese gran ensayista, antropólogo, cuasi filósofo, que es Yuval Harari, que ha escrito libros como Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI, y él decía, ante lo que viene, el ser humano tiene que reinventarse. Él hablaba del reinvento desde el punto de vista de lo que es la calma emocional y lo que es el equilibrio mental. Yo suscribo eso, desde luego que sí, en ese reinvento y ante lo que estamos viviendo y vamos a vivir, esa gestión de las emociones para tener una armonía en nuestro mundo emocional y esa gestión de nuestro mundo mental para tener un equilibrio mental son básicos. Pero hay que dar un paso más, no nos podemos quedar ahí. No es que yo trate de enmendar a Harari para nada, por favor, pero no podemos quedar ahí. Nos tenemos que reinventar porque el ser humano tiene que empezar ya a mirar cada vez más a la esencia que somos.
darnos cuenta de que todos esos influjos de este sistema socioeconómico, de los que están detrás de él, nos intentan llevar permanentemente hacia afuera, que no te mires a ti, que mires hacia afuera, nos intentan enfriar, Ángel, todo lo que hemos compartido de las curvas que vienen, el enfriamiento, y se intentan desmerecer las capacidades y creatividad del ser humano, los dones, los talentos, el entusiasmo, el corazón del ser humano. Se dice que no vale, que la inteligencia artificial es la que vale, ¿no? Desmereciendo y ninguneando el poder que tenemos todos los seres humanos desde lo íntimo y lo sagrado que todos somos. Se nos intentan que olvidemos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos, el mundo virtual para que nos metamos como una especie de burbuja a ser posible en nuestras casas, el distanciamiento social, la ruptura de las relaciones familiares y personales, ¿no? El miedo al contacto con el otro, desde los niños en los colegios, cuidado que te contagian, ¿no? Todo eso no es lo que hace ya tiempo autores como Rudolf Steiner, estamos hablando de 1919, Ángel, llamaban la dinámica del enfriamiento que estamos viviendo actualmente. Bueno, pues todo eso tiene que ver con los hervores de la rana y nos debe llevar a una mirada hacia uno mismo, hacia la conciencia. Es la única ideología, el reinvento de cada uno desde nuestra esencia conciencia. Sí, señor. Yo voy a cortar un momento, pero antes voy a decir que en ese futuro que viene, como no se construya un estado de solidaridad espiritual, es muy difícil, que ahí está la conciencia de cada uno, es muy difícil que pueda haber un estado que pueda funcionar en este mundo. Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero volvemos enseguida y volvemos con las preguntas, me parece que de nuestros amigos que están en el plató, a ver qué es lo que pasa. Magnífico. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y os puedo decir, queridas amigas y amigos, que estamos con nuestro amigo Emilio Carrillo Benito. Y es muy agradable estar con Emilio Carrillo Benito, porque, bueno, ya hace muchos años que nos conocemos, eso es verdad. Ahora viene el tema de las preguntas, pero como tenemos, Emilio, pudiéramos decir deficiencia, porque solamente está Paco, después no sabemos si los demás van a hacer preguntas, yo voy a hacer una pequeña reflexión. Yo estoy totalmente convencido que después del coronavirus, o cuando el sistema crea que ha llegado su momento, me parece a mí que puede ser la gran oportunidad de la humanidad para dar un vuelco político a todo lo que sucede en este momento. Porque claro, el sistema capitalista no va a ser capaz de pudiéramos decir, de entusiasmar a las personas que después del coronavirus, que han estado en su casa, que han visto películas, que han visto otras ideas, que han visto cosas, vayan a ser capaces de convencer a la gente de lo que ellos quieran. Y probablemente lo que pueda sobrevenir es lo que tú planteabas en tu última intervención, que es el tema de la conciencia. Fíjate, el Papa Francisco, en su encíclica que ha publicado recientemente, precisamente él tiene una idea distinta de la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia de todos los tiempos es aquí quien existe somos nosotros y todos los demás los quemamos si hace falta, ¿no? No. Él en esa encíclica habla, por ejemplo, de otras iglesias, de líderes que han muerto en otras iglesias por defender la libertad de los seres humanos, y los trata como iguales. Y claro, eso es introducir en la humanidad un concepto filosófico absolutamente distinto del que hemos visto en los que han portado el tema de la humanidad, de la espiritualidad. Es otra manera distinta de entender. Ahora he estado leyendo esta tarde un sermón del Papa Francisco y es genial. Le dice a la gente que vivan, le dice a la gente que no tengan problemas, porque la vida es maravillosa, lo dice el Papa. Y yo le he dicho, ahí habría que añadirle que aunque tenga pecados, la vida es interesantísima, ¿eh?
Bueno, pues ahora te hace una pregunta, Paco. Don Emilio, buenas noches. Como siempre, ha dejado usted el pabellón muy alto y tengo aquí 200 preguntas para... Pero como el tiempo apremia, estamos en plena pandemia y el periodo económico que nos ha tocado vivir, el periodo especulativo, es posiblemente el más deshumanizado en los últimos 400 años de historia, de historia económica. Creo que los últimos 20 años son los peores. Y todo esto está creando en las personas, está creando un no saber a dónde voy, qué quiero o qué va a pasar conmigo, ¿no? Y entonces, ¿qué mensaje le podría dar usted al mundo en general y muy particularmente a los comprendidos en las edades entre 20 y 55 años? Que creo que van a ser o son los grandes perdedores de la historia, de esta historia. Muy interesante, Paco. Te agradezco mucho tu pregunta, es muy potente. Obviamente, Paco, yo no estoy para dar consejos a nadie, ni lo que yo percibo y veo, yo me considero en posesión de la verdad. Yo simplemente comparto de corazón aquello que, por lo que es mi experiencia, por lo que estudio, por lo que otras personas también comparten conmigo, puedo compartir hacia los demás. Mi mensaje en ese sentido es muy claro. Hemos hablado en la última parte, en la anterior parte, de reinventarnos. Yo a estas personas que tienen 20 o 40 años, me da igual, creo que lo imprescindible es que se reinventen. Reinventarse significa, por una parte, lo que hemos dicho ya hace unos minutos y no voy a insistir, la mirada tiene que irse hacia adentro. Tú tienes que mirarte a ti mismo, tienes que conocerte, tienes que reconocer lo que hay en ti, tienes que ir dándote cuenta de que en el ser humano hay algo que no muere, más que después del fallecimiento físico sigue vivo, con el nombre que cada uno le quiera dar, y que eso que es imperecedero que hay en cada uno, que hay en ti, que hay en mí, que hay en todos, tenga una mayor presencia cada día. Eso es fundamental, absolutamente fundamental. Decía el gran monje benedictino y sabio, a mi juicio, Willy Jigger, ya una persona muy octogenaria, pero a finales del siglo XX él decía: el siglo XXI o es místico o no será, o es místico o no será. Claro, la palabra místico no echa para detrás, ¿no? La palabra místico es simplemente el que mires hacia adentro y el que empieces a percibir esa esencia que hay en ti, que es imperecedera, y procures vivir en correspondencia con esa esencia. Y a partir de ahí, junto con ese reinventarse que tiene que ver con la mirada hacia la esencia, conciencia y la presencia en nuestra cotidianidad, hay que romper amarras. Ha llegado el momento de romper amarras. Es la auténtica reevolución. Tienes que romper amarras, hay que desconectar. Hay que desconectar con un sistema que nos deshumaniza. ¿Y cómo se desconecta de esto? Pues siendo humano. ¿Cómo se desconecta del enfriamiento, del distanciamiento? Pues practicando la fraternidad, practicando la escucha, practicando la empatía, practicando la compasión. Es la forma de romper con el sistema, que además te alineas con la esencia, con los atributos de lo que realmente somos. Ha llegado el momento de romper con un sistema que nos genera permanentemente necesidades artificiales, a través de un consumismo absurdo y de un consumismo lacerante. Por favor, da un paso. Vamos a empezar a romper, darte cuenta que, como decía Francisco de Asís, no necesitamos tanto, que necesitamos poco, y lo poco que necesitamos lo necesitamos poco. A esa persona de 20 años, a esa persona de 40, que no es verdad que necesitemos tantas cosas, que no es verdad, que eso es un invento del TVO en el que nos meten para liarnos y que estemos toda nuestra vida en esa especie como el hámster que está ahí en la ruedita, y que no salgamos de la ruedita en toda nuestra vida. Que nos empoderemos. Romper, desconectar significa que nos empoderemos. Por ejemplo, ¿en qué? Pongo un ejemplo. En tu alimentación. Aliméntate con conciencia. Deja de dañar a otras formas de vida a la hora de alimentarte. O empodérate desde la salud. ¿No te das cuenta que tú tienes que saber de tu salud? Que tú tienes que tener una conciencia de cómo vivir una vida saludable. Que ahí están los médicos y las médicas, el personal sanitario, muy bien, pero por favor, tú tienes que empoderarte. Tú no puedes estar diciendo: no, yo vivo de cualquier manera y cuando me pongo malo alguien que me saque las castañas del fuego. No, por favor, eso significa una delegación de tu poder en los demás que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces estos son ejemplos que todo al final va en el mismo bloque, es decir, porque claro, cuando vas viviendo desde la esencia conciencia con una mayor presencia de la misma, se va entrando en una práctica de vida
y esa práctica de vida te va sacando de lo que son implantes. Tenemos que ser conscientes que ese sistema ha metido en nosotros implantes, que son hábitos de vida que no son reales, que son nocivos, que nos están dañando, y que cuando empezamos a percibirlo hay que dar un paso. Y a ese joven o a ese adulto, da el paso, atrévete a vivir de otra manera. Eso no significa que no tengas una actividad laboral o que la intentes tener, eso no significa que es verdad que necesitas unos ingresos mínimos para poder tener esas necesidades básicas reales cubiertas, pero cuando todo lo que aquí estamos compartiendo, estoy compartiendo de forma muy telegráfica, se va instalando en la vida, la perspectiva de la vida es otra, totalmente distinta, y empiezas a darle valor a las cosas que no tienen precio. Porque hay muchas cosas que tienen mucho valor y no tienen precio, y están a nuestra disposición. El compartir entre nosotros, entre los seres humanos, el contacto con la naturaleza, hay multitud de cosas que no tienen precio, y sin embargo eso ha sido como expulsado de nuestra vida bajo esos hábitos absolutamente dañinos en los que nos han metido. Por ahí veo yo el proceso, Paco, por ahí veo yo el camino. Muy bien, Alicia tiene la palabra ahora. Buenas noches, Emilio. Una preguntita, yo quería unir varias cosas. Por una parte, ese romper amarras que estabas comentando, las curvas que nos vemos venir, que parece que son más importantes que las que estamos pasando ahora, y después yo quería que lo unieses un poquito con las diferentes religiones, profecías y demás. ¿Qué mensaje nos mandan para estas curvas que nos vienen ahora? Todas las tradiciones espirituales, Alicia, hablan con claridad de que la humanidad va a llegar un momento en el que la humanidad que vivimos va a terminar para que nazca otra. A Jesús de Nazaret, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, los que están con él le preguntan directamente: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él los corrige, dice: no, el final de los tiempos no. Esto no va a ser el final del mundo, ni el final de la humanidad, ¿no? Es el final de esta generación, es de una generación humana. Y él habla del surgimiento de una nueva humanidad. Eso está también en todas las tradiciones espirituales. La gran duda, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y claro, Jesús dice: nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atento a las señales. Y cuando los maestros, y no digamos ya Jesús de Nazaret, que no es un maestro, es ni más ni menos que Cristo encarnado, ¿no? La energía y la fuerza crítica encarnada, cuando nos dan señales, tienen un dilema delante. ¿Qué le damos señales? ¿De utopía o de distopía? Fijaros, ¿qué le damos señales? A la hora de yo hablar de las señales, para que cuando sucedan nos demos cuenta de que estamos ya en el tramo de la recta final de esta humanidad para el surgimiento de la nueva, ¿qué le hablo? ¿De señales utópicas o distópicas? Porque en esta humanidad hay mucha utopía, hay muchísima gente que hace multitud de actos de amor, de compasión, de solidaridad, no sale en los telediarios, pero hay muchísima gente, ¿no? ¿Le hablo de eso? Le hablo de que van a aparecer incluso tipos de organizaciones donde la gente se asocia para ayudar a los demás, incluso aunque esos demás estén a miles de kilómetros de distancia, y que va a haber una concienciación medioambiental creciente, y que va a haber cada vez más personas que se van a acercar a la vida y a la unificación con la vida. ¿Le hablo de esto? ¿O le hablo de catástrofes? ¿Le hablo de cosas dolorosas? Y los maestros han tenido que optar, y lo tenían muy claro: tenemos que hablarle de cosas dolorosas. ¿Por qué? Porque el ser humano computa más fácilmente lo que tiene que ver con la distopía que con la utopía. Una persona que tiene salud no le hace caso a la salud que tiene, con lo cual no le hable de la salud como síntoma de algo, porque como no se da cuenta que está sano, porque no lo valora. En cambio, ¿qué es lo que valoramos? La enfermedad. Cuando una persona está enferma, inmediatamente se da cuenta que está enferma, y es cuando valora la salud, hasta que la salud vuelve a su vida, que entonces se vuelve a olvidar de ella. Entonces lo que han hecho los maestros es darnos señales que son distópicas, y Jesús nos habla de los tiempos de la desolación y después de la gran tribulación. Y cuando se profundiza en estos mensajes de las tradiciones, son los tiempos que no es que estemos viviendo, que empezamos a vivir. Pero ojo, que también hay una utopía que está aquí, caminando, y que está en nuestros corazones. Muy bien, Emilio, ese final es maravilloso, porque en realidad es lo que sucede, vamos, ese es otro mundo, y ese otro mundo está a nuestra disposición. Y ya está, tenemos que terminar. Muy bien, pues dejamos a Paco con otra pregunta ahí, pero sí, habrá tiempo otro día. Pero no podemos, por supuesto, no podemos. Hombre, saludar a nuestros amigos que están aquí, a nuestros oyentes, nuestros televidentes, decirles lo de siempre, que Confidencia en el Camarote funciona porque hay gente
que hace ese trabajo solidario con Confidencia en el Camarote, como es nuestro amigo Israel Jiménez, nuestro amigo Juan Prieto, con Videocadena Helve. Total, que aquí estamos para que este mensaje llegue a la gente y sea capaz de modificar o de cambiar la actitud de esas personas que andan buscando, porque aquí toda la vida llevamos buscando, Emilio. Así es. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima ocasión que conecten con nosotros, que puede ser cuanto antes, ¿eh?